Descubierto. La inesperada conexión entre una millonaria y un mecánico sorpresa que cambió. Todo Valeria siempre había estado rodeada de lujo, pero a sus 32 años, todo eso le resultaba vacío. En la elegante mansión familiar, cada cena era una actuación, cada conversación, un desfile de superficialidades. Aunque era la heredera de una fortuna considerable, sentía que su vida era una prisión de oro. Un día, decidió escapar de su mundo temporalmente, conduciendo su último auto deportivo por las calles. Fue entonces cuando la vida le dio un vuelco inesperado. Su lujoso auto se detuvo frente a un taller mecánico en un barrio popular. Mientras esperaba, la frustración empezó a acumularse en su pecho. ¿Por qué me siento así?, se preguntó, sintiendo que la mirada de los mecánicos la analizaba como si fuera simplemente una más del montón. Sin embargo, algo cambió cuando Rafael salió al encuentro. Un hombre de 34 años con manos callosas pero precisas, y una mirada profunda que parecía entender más de lo que mostraba su rostro. En ese instante, Valeria sintió una chispa desconocida, una corriente cálida que la envolvía. Mientras él trabajaba, la observaba con curiosidad. Ella, en cambio, se sumía en sus pensamientos, cuestionándose el precio real de su vida. ¿Por qué soy tan infeliz?, se cuestionó nuevamente. A medida que la conversación fluía, Valeria habló sobre la presión que sentía como miembro de una familia adinerada. Rafael, con cada palabra, reveló su lucha diaria, las deudas, la responsabilidad de mantener su hogar y los sueños que nunca habían visto la luz. Allí, al otro lado de la mesa de trabajo, el abismo que los separaba se hacía menos perceptible, pero la conexión no era solamente emocional. En el fondo, Valeria comenzó a ver en Rafael a un hombre de talento, un ingeniero frustrado, atrapado en un trabajo que apenas le daba de comer. ¿Y si tuviera una oportunidad?, pensó, su mente acelerada imaginando un futuro donde ambos caminaran juntos, donde él pudiera alcanzar sus sueños. La tensión aumentó, y con cada palabra, la atracción se tornaba palpable. Sin embargo, la sombra de su familia se cernía sobre ella. Su padre había hecho negocios oscuros, secretos que mantenían la imagen de la familia intacta, mientras erigían un legado sobre mentiras. Valeria conocía lo suficiente como para entender que, al revelar esto, podría arriesgar lo que sentía por Rafael. No puedo permitir que él sufra por mis decisiones, se decía a sí misma, apretando los dientes, el malestar palpitando en su sistema. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia comenzó a carcomerla por dentro. Si decidía abrir su corazón, corría el riesgo de perderlo todo. La comodidad de su mundo, el amor que empezaba a florecer, su propio sentido de identidad. Y si se quedaba en silencio, viviría atrapada en una mentira, traicionando tanto a Rafael como a sí misma. Con la mente llena de dudas y el pecho dolorido por la presión, Valeria se dio cuenta de que la decisión estaba ante ella. Con el corazón latiendo desbocado, se plantó frente a Rafael y le dijo, su voz temblorosa: «Hay algo que necesito contarte». Y en ese instante, todo se detuvo, como si el mundo se preparara para escuchar la verdad, mientras la incertidumbre se cernía sobre ellos, dejando su futuro colgando de un hilo. La voz de Valeria resonó en el espacio reducido del taller, dibujando un silencio que parecía palpable. Rafael levantó la vista, su expresión se tornó seria. Intuyó que lo que estaba por escucharse se erguía como una barrera entre ellos. Valeria sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. «¿Qué es lo que necesitas contarme?». Su voz era un murmullo, una mezcla de preocupación y curiosidad. El tiempo parecía marcar un ritmo diferente en ese instante. A medida que las palabras luchaban por salir, Valeria sintió que su propia historia la había atrapado. La presión de la verdad amenazaba con desbordar su capacidad de control. Respiró hondo, su mente girando como un torbellino. Aún así, sabía que había que atreverse a dar ese paso. «He vivido toda mi vida atrapada en un mundo que no me pertenece. Siempre he querido ser más que la hija de un empresario exitoso.
Estoy harta de las apariencias y de ser vista como un trofeo. Me siento perdida, reveló. La honestidad de su declaración sorprendió a ambas partes. Ella liberaba un peso que había cargado durante años, mientras él procesaba la profundidad de su tristeza. El rostro de Rafael mostraba una mezcla de compasión y asombro. No sabía que te sentías así. Todos los días, yo también me arrastro, tratando de sobrevivir. Valeria notó cómo su voz temblaba ligeramente, revelando la vulnerabilidad que había en él. Era una conexión genuina, una posibilidad de unidad que la impulsaba a profundizar más en esa relación que había comenzado a florecer. Sin embargo, lo que debería ser un momento de conexión se nubló ante su mente. Había un abismo que los separaba, uno moldeado por la riqueza y la pobreza, por expectativas y sueños. ¿Cómo podía arriesgar a Rafael al sumergirlo en los secretos oscuros de su familia? La verdad la atormentaba. Por otro lado, pensar que su situación podría ayudarle a él la llenaba de un poder renovado. En ese instante, un impulso nuevo comenzaron a surgir en su interior, un deseo radical de empoderarse. Tal vez, si comparto lo que sé, podríamos crear una salida. Podríamos diseñar un plan para que puedas conseguir esa oportunidad que te prometiste. La idea, aunque encadenada al miedo del rechazo, resonaba con fuerza. La posibilidad de ser parte de la vida de Rafael, no como una figura distante, sino como una aliada. La luz en los ojos de Rafael se encendió con un destello de esperanza. ¿Realmente crees que podrías ayudarme a cambiar mi vida?, preguntó, receloso y esperanzado a la vez, su fe en la idea aún temblando. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, como si su futuro dependiera de ese momento. No solo sería por ti, sino también por mí. Es momento de tomar el control de nuestras vidas, de dejar de ser víctimas de lo que otros decidieron por nosotros, afirmó, percibiendo un nuevo propósito dentro de ella. La anterior imagen de una heredera atrapada empezaba a desvanecerse, reemplazada por una mujer decidida a desafiar las expectativas impuestas. Ambos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos, reconociendo que esta podía ser el principio de algo transformador. La obra de sus propias vidas aún estaba por escribirse, y la decisión de comenzar a trazar un camino juntos latía entre ellos. Sin embargo, la sombra familiar aún agitaba sus mentes, mientras nuevos dilemas exigían su atención. Valeria pensaba en su padre y su imperio, y en cómo esa decisión podría sacudir los cimientos de su mundo. Hay mucho más en juego de lo que parece. No te quiero involucrar en mis problemas familiares, dijo Valeria, sintiendo cómo la incertidumbre la atravesaba. Pero, en su interior, había una revelación latente. Posiblemente, lo que antes parecía una carga podría ser la clave para liberarse de la prisión dorada de su vida actual. El momento se cargó de electricidad, una conexión tangible vibrando entre ellos. Tal vez lo que necesito es arriesgarme, pensó Valeria, apretando los labios en una expresión de determinación. La pregunta que ahora susurraba en su mente era clara. Estaba dispuesta a enfrentarlo todo, incluso su familia, por la oportunidad de crear un nuevo futuro junto a Rafael. Sin embargo, el eco del pasado continuaba resonando, y una voz interna la advertía. No sería fácil. Por lo tanto, su verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras sus corazones latían al unísono, Valeria sabía que tendrían que enfrentarse a la historia que la había definido, y que el peligro no solo amenazaba un amor incipiente, sino toda su identidad. Y en ese instante, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Sería capaz de romper con su pasado sin perderse a sí misma en el proceso? Valeria despertó al día siguiente con una sensación extraña que la envolvía. El aire fresco de la mañana parecía tener un nuevo significado, y las luces de la ciudad brillaban con una intensidad diferente. Se miró al espejo, buscando señales de la mujer que había decidido dejar atrás el papel de hija obediente para explorar su identidad. Había algo de veracidad en su reflejo. La determinación comenzaba a enraizarse en su ser. Se dirigió al taller, su corazón acelerado por las posibilidades que había comenzado a vislumbrar. Rafael estaba ahí, trabajando con una concentración que le otorgaba un aire cautivador. La chispa en sus ojos la llenó de energía, como si el universo estuviera conspirando a su favor. Sin embargo, el peso de su decisión anterior, la decisión de compartir lo que sabía sobre su familia, lo ocupaba constantemente. «Valeria», su voz la sacó de sus pensamientos. «¿Todo bien?», asintió,
aunque en su interior un torrente de dudas y deseos se entrelazaban. Se sentó en un taburete cercano, sintiendo que la conversación que tenían pendiente había madurado lo suficiente para dar el siguiente paso. «Rafael», empezó, el tono de su voz resonando con firmeza. «Hay algo importante que debemos abordar. Sé que esto puede sonar complicado, pero he decidido que no puedo seguir escondiendo mi vida. Quiero que entiendas de dónde vengo». Él se volvió hacia ella, mientras una sombra de preocupación atravesaba su rostro. «No tienes que compartir nada si no estás lista». «Es diferente esta vez», declaró ella con un renovado fervor. «Creo que aferrarme a mis secretos me ha mantenido atrapada. Podemos hacer algo intención con esta información. Juntos, podemos encontrar una forma de utilizarla para crear nuestras propias oportunidades». La sinceridad de Valeria sorprendió a Rafael. Su mirada se suavizó, pero había una mezcla de incertidumbre en sus ojos. «¿Estás segura de que necesitas hacer esto? No quiero que te cause más problemas». «Si no me arriesgo, ¿qué tipo de vida estaré llevando?», replicó ella, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. No solo estaba hablando del presente, sino de un futuro que hubiera deseado que existiera antes, uno que ahora parecía asequible. Mientras Valeria comenzaba a revelar la complejidad de su hogar, su familia y el imperio que las rodeaba, se dio cuenta de que cada palabra era dolorosa pero liberadora. Con cada experiencia compartida, cruzaba del lado de la vulnerabilidad hacia uno de la valentía. Ella estaba dejando de lado la imagen de la hija perfecta que se había visto obligada a representar, adoptando en su lugar un papel más auténtico, uno en el que sería ella misma. Rafael escuchaba en silencio, asimilando todo. Valeria observó cómo sus facciones se tensaban y relajaban a medida que las historias fluían. Entre cada frase, un espacio lleno de posibilidades surgía. Pero también sentía que su propio pasado era como un fardo pesado que podrían tener que cargar juntos. Al concluir, el taller se llenó de una atmósfera densa y electrizante. «Lo que descubrí es que tengo el poder de decidir, de elegir mi camino», concluyó Valeria. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada rebosaba desafío. «¿Y si no lo aceptan?», preguntó Rafael, su rostro mostrando una preocupación genuina por el futuro que ambas decisiones podrían desatar. «Entonces tendré que enfrentarles», dijo Valeria resoluta. «He vivido demasiados años para otros. Es momento de reclamar mi historia, y tú también puedes hacerlo». Mientras estas palabras caían pesadamente en el aire, una incertidumbre emergió entre ellos. Se estaban proponiendo un camino lleno de riesgos, y un leve temblor de miedo comenzó a arrastrarse por la mente de Valeria. ¿Estaba realmente preparada para confrontar el dominio que su familia había tenido sobre su vida? Sabiendo que el tiempo se volvía escaso, hizo una promesa silenciosa a sí misma. No permitiría que su pasado dictara su futuro. La decisión había sido tomada, pero la lucha apenas comenzaba. Los ecos de su pasado y el futuro incierto comenzaban a entrelazarse. Y mientras sus corazones latían juntos, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría ser su amor lo suficientemente fuerte como para desafiar la tormenta que se avecinaba? Con un susurro en el aire, Valeria se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra su familia, sino contra sí misma. ¿Sería capaz de llevar a cabo su propósito sin comprometer lo que realmente era? En los días que siguieron, Valeria se sumergió en una especie de limbo emocional. La revelación de su historia ante Rafael había sido un catalizador, dándole un empujón hacia la autenticidad. Sin embargo, la sensación de desprotección también la abrumaba. Sin el peso de sus secretos, se sentía vulnerable, expuesta ante un mundo que había habitualizado su rol de hija obediente y suma del deber familiar. Cada mañana, mientras se preparaba para el taller, su mente daba vueltas en torno a las posibilidades que se abrían. La relación con Rafael se fortalecía, y ella comenzaba a ver en él no solo un apoyo emocional, sino también un socio potencial en sus nuevos planes. Las conversaciones sobre sus sueños compartidos cobraban vibrantes matices, pero la sombra de su familia aún se cernía sobre su vida. ¿Y si me aceptan, pero quieren usar mi historia en su favor?, se preguntaba Valeria mientras organizaba sus herramientas. Su corazón palpitaba con la tensión de una decisión inminente. Sabía que, al abrirse, había forjado una conexión genuina con Rafael, pero las implicaciones de su familia seguían rondando su mente como un eco persistente. Una mañana, decidió que era hora de actuar. En lugar de dejar que sus pensamientos la consumieran, se dirigió a la biblioteca del taller, un espacio que había encontrado como su refugio. Allí,
Comenzó a escribir un plan de acción, desglosando sus metas y visiones, no solo para su vida, sino también para la relación que estaba cultivando con Rafael. Con cada palabra que plasmaba, la incertidumbre se transformaba en claridad. Quiero crear algo que haga eco de mi identidad, algo que hable de mí sin la influencia de mi pasado, escribió con determinación. La idea era renovar el taller, convertirlo en un espacio donde la creatividad pudiera florecer. Un lugar que no solo reparara vehículos, sino que también impulsara sueños. Esa mañana, una chispa de emoción la invadió. Cuando compartió su visionario proyecto con Rafael, él la miró con una mezcla de asombro y admiración. ¿Realmente quieres hacer esto?, preguntó, sus ojos brillando con la posibilidad. Sí, y no quiero hacer esto sola. Quiero que tú seas parte de ello, afirmó Valeria, sintiendo cómo su voz se llenaba de confianza a medida que se exprimía cada palabra. Esto puede ser nuestra oportunidad para desatarnos de lo que nos ha mantenido estancados. Sin embargo, mientras discutían los detalles, la conversación se tornó en un dilema. Rafael expresaba sus dudas sobre cómo podrían superar el estigma de sus respectivas clases sociales. Es un desafío, Valeria. Tu familia tiene una reputación y este taller es, bueno, un taller. ¿Qué dirán de ti si te asocias conmigo en esto? El comentario caló hondo en Valeria. Había pensado en esto, pero ahora escucharlo de su boca lo hacía más real. ¿Estaba dispuesta a perder parte de su identidad en la lucha por ser fiel a sí misma? La lucha interna creció, y sintió cómo el deseo de impactar el mundo con su creatividad chocaba con el peso de la familia que había sido incapaz de soltar. Si permito que sus opiniones decidan mi vida, nunca seré libre, replicó, su voz firme. Debo poder estar orgullosa de lo que elijo, sin importar lo que digan los demás. El tacto de su decisión se llenó de fragor. La fuerza de su deseo era palpable, pero una nueva preocupación asomó. ¿Y si esa libertad que anhelaba se manifestaba de maneras inesperadas? Mientras observaba la expresión ansiosa de Rafael, supo que la respuesta a sus inquietudes no veniría sin riesgos. Su nueva vida se delineaba ante ella, y su mente mostraba vislumbres de un futuro prometedor. Pero siempre existía la pregunta no resuelta de si su familia la dejaría ir fácilmente. A medida que el sol se ponía, proyectando sombras sobre el taller, Valeria entendió que esta lucha no solo era sobre el pasado y el futuro, era una evidencia de su transformación interna. Tal vez, en el centro de su nueva vida, debía encontrar el valor de cuestionar no solo las expectativas del mundo, sino también aquellas que ella misma se había impuesto. El siguiente paso se dibujaba claro y amenazante, y con un susurro de esperanza, se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar cualquier tormenta. Pero, en lo más profundo, un secreto oscuro aún latía. ¿Realmente podría mantenerse firme sin desvanecerse en el recuerdo del pasado que la acosaba? La respuesta a su lucha personal y profesional estaba por ser revelada. Valeria despertó esa mañana con un propósito renovado. La luz del sol se filtraba a través de la ventana del taller, iluminando los rincones donde sus sueños comenzaban a tomar forma. Cada rayo parecía inyectarle un nuevo sentido de determinación. Mientras se lavaba la cara, contemplaba el reflejo que le devolvía la imagen de una mujer dispuesta a desafiar las corrientes que la mantenían anclada. El primer paso hacia su nuevo camino era la renovación del taller. A medida que incursionaba en el día, su mente bullía con ideas sobre cómo transformarlo en un espacio multifuncional, donde se pudieran dar talleres creativos, conferencias y encuentros. Pero aún había algo más. Necesitaba fortalecer su conexión con Rafael. Necesitamos crear una estrategia, pensó Valeria mientras preparaba bocetos en su cuaderno. Imaginaba un espacio donde diferentes disciplinas se fusionaran, donde la mecánica no solo se limitara a Zully automóviles, sino que emocionar y educar al mismo tiempo. El reto, sin embargo, radicaba en vender la idea a su socio entrante, un Rafael reacio que aún luchaba con las inseguridades que su postura social generaba. Durante el transcurso de la jornada, Valeria tomó la decisión de actuar con firmeza. Organizó una reunión, invitando a Rafael a un almuerzo en el taller. El aroma de las herramientas y la grasa todavía impregnaban el aire, algo que para ella era un recordatorio de lo que significaba este lugar. Se sentaron rodeados de sus bocetos y maquetas, monitores de computadora mostrando planos y propuestas. Rafael, esto es más que un lugar para arreglar coches, comenzó con voz decidida. Se trata de redescubrir nuestras identidades a través de lo que amamos. No solo quiero que compartamos el espacio,
Quiero que consideremos esto como un movimiento, algo que represente una nueva narrativa. Los ojos de Rafael se iluminaron a medida que ella explicaba su visión, pero la conversación pronto derivó hacia sus miedos verbales. ¿Pero qué pasará con tu familia? Ellos seguramente no van a aceptar que te asocies conmigo, murmuró, su mirada perdida en algunos de los planos. Si descanso en el temor, nunca voy a avanzar, respondió, sintiendo que su voz resonaba con la verdad que había descubierto. En ese momento, sintió que la valentía había comenzado a reemplazar la duda. Era la primera vez que veía que, sobre todo, el verdadero desafío no era la aceptación externa, sino el enfrentamiento de los propios temores. Sin embargo, las dudas de Rafael resurgieron. Es una responsabilidad enorme. ¿No te gustaría que las cosas salieran mal y que...? Valeria le interrumpió. Si lo hacemos juntos no tiene por qué salir mal. Debemos construir algo con lo que ambos nos sintamos orgullosos. De nuestras diferencias, crearemos un puente. ¿Y sabes qué? El riesgo es parte de este camino. Yo estoy lista para enfrentar a mi familia si es necesario. Dijo estas palabras con una convicción que ni siquiera sabía que poseía. El silencio que siguió se sintió largo, tenso. La idea de una transformación profunda se cierne sobre ellos. Valeria se dio cuenta de que la verdadera conexión que anhelaba establecer iba más allá de lo profesional. Requería un encuentro sincero de sus miedos y aspiraciones. Al concluir la reunión, Rafael le tomó la mano, un gesto que inspiraba fuerza y complicidad, pero Valeria sintió como una oleada de dudas la invadía nuevamente. ¿Era su disposición para quebrantar las tradiciones familiares algo que podría llevar a la autorrealización, o acabaría perjudicándola más? El día avanzó a un ritmo implacable, y cada paso que daba hacia el taller era un recordatorio del camino que se había trazado. Mientras cerraba la puerta al salir, su mente vagaba, preguntándose si estaba dispuesta a romper completamente con aquellas amarras que la ataban a su pasado. La confrontación con su familia se acercaba, y con ella un dilema inminente. ¿Podría Valeria mantener su nueva identidad cuando se enfrentara a los rostros familiares de su pasado? ¿Aquellos que siempre habían tenido un poder sobre ella? El nudo en su estómago se apretó, y comprendió que su próxima decisión la definiría de maneras que nunca había anticipado. La incertidumbre latía, y el desenlace de su lucha personal empezaba a perfilarse en el horizonte. La incertidumbre había comenzado a transformarse en una presión palpable. Valeria se había comprometido con su visión, con el deseo de crear un lugar donde el arte y la mecánica pudieran coexistir en sinergia. Sin embargo, la sombra de su familia seguía acechando en su mente, recordándole los límites y expectativas que habían marcado su vida hasta ese momento. Mientras recorría el taller, sus pensamientos se desvanecían entre los distintos rincones, desde la estación de trabajo hasta el área de exhibición. Decidió que necesitaba infundir aquel espacio con su energía, un símbolo tangible de la metamorfosis que deseaba enfrentar. Cada destello de luz danzando sobre los metales la impulsaba a imaginar el futuro. Sin embargo, su mente se interrumpía en cada intento, incluyendo los ecos de los tradicionales valores familiares. En un arrebato de determinación, comprendió que debía invitar a su familia a una conversación abierta sobre su futuro. No puedo seguir encerrándome en sus expectativas, reflexionó, mientras escribía un mensaje a su madre para concertar un almuerzo. Fue un paso decisivo, un intento de alinearse con la verdad sobre su identidad. No obstante, el temor a su reacción la inquietaba. La tarde del encuentro llegó, y el corazón de Valeria latía con intensidad. Su madre, sentada frente a ella en la mesa de un restaurante, lucía la misma expresión de preocupación que había llevado a lo largo de su vida. Valeria, solo quiero lo mejor para ti. ¿Has considerado las consecuencias de tus decisiones? No puedes simplemente dejar atrás lo que hemos construido, decía su madre, su voz entrelazada con una mezcla de amor y temor. Eso es precisamente lo que quiero, mamá. Construir algo que realmente resuene conmigo, no solo con lo que esperas de mí, respondió, sintiendo cómo la valentía comenzaba a transformarse en una corazonada profunda. En ese instante, la necesidad de ser auténtica la impulsó a seguir adelante. Sin embargo, del otro lado de la mesa, el desasosiego de su madre permaneció intacto. Las palabras empezaron a brotar de su interior como pájaros que deseaban alzar vuelo. Compartió sus planes sobre el taller, su visión de un espacio donde la comunidad podría congregarse, aprender y crear. Cada frase que pronunciaba era un acto de liberación.
un intento de romper las cadenas invisibles que la mantenían atada a un destino ya escrito. Valeria, pero no puedes salirte de lo que se espera de ti. No conozco a esa persona que quieres ser, murmuró su madre, su voz tambaleándose entre la incredulidad y la preocupación. Y ahí fue cuando Valeria tuvo su primera revelación sobre sí misma. Su propia voz resonaba más fuerte que los temores ajenos. Este era su viaje, y era hora de trazarse un futuro en sus propias palabras. Mientras la conversación continuaba, las dudas se convertían en desafío. Valeria se dio cuenta de que sus decisiones no afectaban solo su vida. Eran un eco de las voces que habían guiado su infancia y adolescencia. Se enfrentaba a un dilema moral. La aceptación de su familia parecía enredada en su deseo de ser fiel a sí misma. Pero, ¿sería capaz de lograr ambas cosas sin renunciar a una por la otra? Cuando finalmente terminó el almuerzo, una pesada atmósfera de incomprensión aún envolvía la mesa. Valeria regresó a casa con dos cargas. Por un lado, la urgencia de avanzar con sus sueños. Por otro, la incertidumbre respecto a la relación con su familia. Mirándose en el espejo, contempló su reflejo. La angustia de enfrentarse a lo desconocido brillaba en su mirada. Una mezcla de respeto por su pasado y emoción por el futuro. No puedo dejar que el miedo me frene. La única forma de avanzar es enfrentando lo que me asusta, se prometió a sí misma. Sin embargo, la luz del día se desvanecía, y la oscura transformación que se avecinaba también significaba potenciales conflictos con su familia. De repente, la pregunta retumbó en su cabeza. ¿Qué pasaría si la decisión que estaba por tomar no solo alterara su futuro, sino que también fracturara su relación con aquellos que había amado toda su vida? La noche se instaló silenciosamente mientras Valeria luchaba con la pregunta que definía su existencia. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de su elección, y sobre todo, comprometerse con esta nueva identidad que estaba surgiendo en ella. La respuesta aún era incierta, pero la urgencia de su transformación la empujaba hacia adelante. Sería la próxima vez cuando finalmente cruzaría esa frontera, cuando el momento de la verdad llegara. Las primeras luces del amanecer se colaban por los ventanales del taller, proyectando sombras alargadas que parecían danzar sobre las herramientas y materiales en espera. Valeria se había despertado pronto, el zumbido de sus pensamientos aún resonando en su cabeza, como ecos de la conversación que había tenido con su madre. Estaba decidida a enfrentar el día, pero la inquietud sobre la recepción de su familia seguía presente, inmiscuyéndose en su determinación de avanzar. Mientras recogía su espacio, comenzó a dibujar un plan para su taller. Cada trazo en el papel representaba una parte de su visión. Áreas de trabajo, un estudio de arte, un rincón acogedor para charlar con los visitantes. Reformar el lugar se convirtió en su homenaje a la autenticidad que comenzaba a reclamarse. Sin embargo, su mente se llenó de preguntas que la hacían tambalear. ¿Sería suficiente? ¿Qué pasaría si la dedicación que pusiera no fuera bien recibida? Con cada boceto, su confianza crecía, pero también lo hacía la ansiedad. En su cabeza, un diálogo interno se estableció. Tú puedes lograrlo, solo sé tú misma. A pesar de ser una conversación motivadora, la duda persistía, volviendo a invadir su espacio mental. Decidió que no podía dejarse vencer por esa incertidumbre, y, en un impulso Brazen, se inscribió en un curso de gestión de negocios. Sabía que aprender sobre el aspecto financiero y logístico sería fundamental para que su sueño se hiciera realidad. El primer día de clases fue un torbellino de emociones. En la sala de estudios, rodeada de personas que compartían aspiraciones de emprender, Valeria sintió una chispa. Conversaciones espontáneas florecieron entre ejercicios y presentaciones. Sin embargo, la voz de su madre aún resonaba en su mente, recordándole las expectativas familiares. Seré lo que quiero ser, lo que necesito ser, repetía, como un mantra para enfrentar críticas que aún podía prever. Durante el curso, descubrió habilidades ocultas. Su capacidad para analizar problemas de manera crítica y su creatividad se unen de forma formidable, destacándola en los ejercicios de grupo. Se dio cuenta de que no solo tenía el conocimiento técnico de la mecánica, sino que también poseía un ingenio para encontrar soluciones innovadoras y eficientes. Esta revelación intensificó su compromiso con el taller, alimentando su deseo de convertirlo en una plataforma para aquellos con intereses similares. Sin embargo, a medida que se sumergía en la práctica empresarial, una inquietud más profunda comenzó a formarse en su mente. Tenía la ilusión de construir un espacio donde pudiera atraer a otros, pero había un miedo latente.
la posibilidad de fracasar y cómo reaccionaría su familia ante ello. Las opiniones de su madre seguían marcando una pauta en su psique. Si fracasas, ¿cómo te verán? En una de las sesiones, el profesor lanzó un desafío que resonó con sus dudas internas. Imagina cómo se vería su negocio si no tuvieras miedo a fracasar. La pregunta le golpeó como un rayo. Podía visualizar el taller ya en funcionamiento, lleno de vida, cada rincón vibrante con entusiasmo. Sin embargo, la incertidumbre seguía amarrándola a una realidad que sentía le restringía. La idea de ser objeto de burla o crítica la atrapaba, pero había algo en el aire que comenzaba a liberar su auténtica voz. Al salir de la clase, Valeria decidió dar un paso más. Se dirigiría al taller y comenzaría a transformar ese espacio más allá de los planos. Con cada herramienta que levantaba, liberaba sus miedos, un encuentro directo entre su pasado y el futuro que deseaba reclamar. Pero, en el fondo de su conciencia, la creciente sensación de que otros aspectos de su vida aún los tenía en pausa, la seguía inquietando. Valeria sabía que estaba cerca de una encrucijada. Sería en ese punto donde todos sus esfuerzos se pondrían a prueba. En su interior, la convicción de que había llegado la hora de enfrentar su mayor miedo crecía. Hablar de su futuro no solo con su madre, sino también con su padre y el resto de su familia. ¿Podría comunicarle su verdadero deseo sin desdibujar su historia familiar? Los días avanzan, pero su determinación era cada vez más firme. Su viaje estaba por continuar, y cada paso dado, cada elección, sentaba las bases para convertirse en la mujer que deseaba ser. Un nuevo encuentro estaba a la vista, y esta vez, Valeria se prepararía para que su voz resonara con fuerza en la sala, dispuesta a desafiar las expectativas familiares que habían dominado su vida. La verdad, inesperadamente, estaba a punto de revelarse. Valeria se despertó con un ligero sudor en la frente. La inminente conversación con su familia le pesaba en el alma. La noche anterior había coincidido con el último día del curso de gestión de negocios, y aunque había sido un cierre satisfactorio para ella, un nuevo tipo de nerviosismo había comenzado a brotarle desde dentro. Las enseñanzas sobre liderazgo, finanzas y marketing resonaban en su mente, pero aún más lo hacía el eco de sus dudas familiares. ¿Qué dirán si se entera de mis verdaderos planes? Consciente de que cada momento que procrastinaba su conversación era tiempo perdido, Valeria decidió prepararse. Tomó papel y lápiz, sentándose en la mesa del taller que ya comenzaba a cobrar vida. En la superficie del documento, escribió palabras clave que representaban sus emociones: autenticidad, miedo, ambición, futuro, presente. Desde aquel día en que había dibujado sus sueños, el poder de esas palabras la empujaba hacia la acción. El primer paso fue estructurar lo que quería comunicar. Necesito ser clara, directa, pensó mientras formaba oraciones en su mente. Sabía que la comunicación clara era vital para desactivar los potenciales ataques de juicio que esperaban. Con cada frase que componía, sus pensamientos se hacían más organizados, menos caóticos. El taller resonaba con el tintineo de herramientas que caían mientras trabajaba en el mensaje. Pero a medida que aumentaba su preparación, también lo hacía su miedo. Las preguntas que la atormentaban comenzaban a volver. ¿Aceptarían su decisión de dejar una carrera tradicional para perseguir un sueño arriesgado? Valeria reflexionaba sobre ello. ¿Valían la pena los sacrificios que estaba dispuesta a hacer? Sentía que la balanza entre su felicidad y la aceptación familiar estaba nuevamente en juego. Para abordar su ansiedad, decidió recurrir a un pequeño ritual. Se sentó en el rincón del taller, donde había empezado a dibujar sus primeras ideas. Cerró los ojos y respiró hondo. Todo lo que soy está bien, se repitió, dejando que el reconocimiento de sí misma reemplazara la incertidumbre que la había acompañado. Esa frase se convirtió en su escudo, su armadura contra cualquier crítica inminente. La tarde del encuentro llegó. Con el corazón en la garganta, se dirigió a la sala familiar. Una mezcla de emoción y aprehensión la acompañaba. Las miradas de sus padres la recibieron con expectación. Cada palabra que pronunciaba parecía pesadas, pero al hablar sobre su participación en el curso y cómo había empezado a definir sus sueños, una chispa de convicción emergía en su voz. Finalmente, después de exponer su pasión por el taller, pronunció la frase que elevó la sala a un silencio ensordecedor. Quiero abrir mi propio taller y convertirlo en un espacio colaborativo para quienes comparten mi amor por la mecánica. El silencio fue abrumador. La tensión casi palpable, tanto como su deseo de ser comprendida.
El tiempo se movía lentamente, y cada respiración se sentía como si el mundo dependiera de ella. ¿Esa era la verdad que había estado esperando revelar? La respuesta era incierta, pero Valeria sabía que había dado un paso hacia lo que realmente quería. La reacción de sus padres se desdobló en múltiples direcciones. Su madre, con una mirada interpelante, no lo podía creer, mientras que su padre parecía contemplar la decisión con un esbozo de orgullo en sus ojos. En medio del debate interno que estos gestos suscitaban, Valeria se sintió como nunca antes, una mujer en el umbral de su destino, dispuesta a desafiar cualquier expectativa. Mientras el diálogo se desarrollaba, comenzó a surgir una nueva dinámica familiar, un entendimiento que no había anticipado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta inquietante permanecía. ¿Podría realmente sostener su sueño frente al rechazo? Su determinación podría no ser suficiente para desarticular los prejuicios familiares, pero su deseo de brillar comenzaba a tomar forma. En medio de esa revelación, surgió una figura inesperada dentro de la conversación. Un antiguo conocido de su pasado, un mecánico que alguna vez había admirado, aparentemente ahora vinculado al mundo que ella deseaba construir. La conexión parecía un nuevo hilo que Valeria debía explorar, como si las piezas de su vida comenzaban a encajar de maneras que nunca había imaginado. ¿Quién es realmente este mecánico y qué papel jugará en mi historia?, se preguntó mientras una nueva incertidumbre se apoderaba de su mente, tejiendo una red de posibilidades que estaba lista para ser explorada. Valeria se sentó en su taller, rodeada del aroma de aceite y metal, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. La aparición de aquel mecánico, Marco, había reavivado recuerdos de su infancia, las horas que pasaba observándolo trabajar, la admiración que le tenía. Pero ahora su conexión se sentía más profunda, como si él pudiera ofrecerle algo más que recuerdos, como si pudiera ser un aliado en su nuevo camino. Las dudas de Valeria germinaban en su interior. ¿Por qué había aparecido justo en este momento crucial de su vida? Necesitaba respuestas, pero no solo sobre su pasado compartido. Se trataba de la posibilidad de un futuro que ella aún no había explorado completamente. Marco había estado en la industria por años, y sus experiencias podían ser la guía que la ayudara a dar el siguiente paso hacia su taller. Sin embargo, el diálogo interno de Valeria estaba lleno de esa tensión cotidiana, que en algún momento le había parecido habitual. La voz de su madre, llena de preocupación, resonaba en sus pensamientos. ¿Y si no es seguro? ¿Y si fracasas? Valeria sabía que esas cifras de probabilidad eran solo una parte del alma de una madre, pero su propia ambición luchaba contra esos temores. Fue entonces cuando decidió buscar a Marco. Con un poco de determinación, tomó el teléfono y lo contactó, invitándolo a su taller para discutir algo que había estado madurando en su mente. Cuando él aceptó, sintió por primera vez que una pequeña chispa de posibilidades comenzaba a arder en su vida. El día de la reunión, el espacio parecía diferente. La luz se filtraba por las ventanas, y el ruido del taller se sentía casi como una música alentadora. Marco llegó puntual, con un aire de amabilidad que le recordaba a su yo más joven. Se sentaron en un banco de trabajo, rodeados de herramientas que parecían cobrar vida con sus historias. Valeria comenzó a exponer sus ideas. Habló de su visión para el taller, de su deseo de crear un espacio donde la mecánica fuera más que un oficio, un arte. Marco escuchó atentamente, con una mirada de sorpresa mezclada con admiración. «Te lo he dicho antes, Valeria, siempre has tenido un talento especial para esto», le dijo con una sinceridad que la hizo sonrojar. La conversación se tornó matricial. Marco compartía anécdotas de sus propios fracasos y éxitos en la mecánica, lecciones que había aprendido y que había deseado que alguien le hubiera dicho antes. La pasión de Valeria resonaba con sus experiencias pasadas, una conexión que se sentía como un hilo que tejía constantemente sus caminos. Cada historia que él compartía provocaba en Valeria un eco de reflexión interna sobre su propia resiliencia. Cuando la charla fluyó hacia los aspectos prácticos de abrir un taller, la adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Marco le explicó sobre las gestiones administrativas, las licencias necesarias y el flujo de trabajo. Valeria, absorbiendo cada detalle, se imaginaba a sí misma dirigiendo un equipo, liderando proyectos. Las piezas de su futuro empezaban a encajar. «Tal vez puedas aprender sobre la gestión de proyectos mientras trabajas conmigo un tiempo», sugirió Marco de manera casual. El comentario la tomó por sorpresa. ¿Trabajar a su lado? La idea la emocionaba, pero también la abrumaba.
Necesitaba estar completamente segura de que podría emprender ese camino sin perderse a sí misma. Mientras consideraba su propuesta, sintió que una parte de ella aún dudaba. Esa señal de inseguridad era el vestigio de sus temores familiares, cuestionándose si era lo suficientemente capaz, si ese espacio sería suficiente para sus ambiciones. Pero había algo en Marco, una confianza en él y en sus palabras, que poco a poco empezaba a despejar esa niebla de duda. El diálogo se desvió hacia sus sueños individuales, y la dinámica entre ambos dejaba entrever la posibilidad de una colaboración más profunda. Cada palabra parecía abrir una nueva ventana a un horizonte que antes había estado nebuloso. Sin embargo, Valeria no podía evitar pensar en lo que estaba en juego. La decisión de aceptar la propuesta de Marco no solo cambiaría el rumbo de su carrera, sino que la llevaría a confrontar sus inseguridades más profundas. ¿Podría depender de otro sin perder su identidad? Mientras la noche avanzaba, Valeria quedó inmersa en la confusión de sus pensamientos, preguntándose si era el momento de arriesgarse. ¿Qué pasaría si el taller no solo esté en mis manos, sino también en las de Marco? Se cuestionó, sintiendo la mezcla de posibilidades y temores. En el fondo, sabía que su crecimiento personal dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. La intensidad de su próxima acción marcaría no solo su futuro, sino el tejido de su propia autoconfianza. ¿Se atrevería a abrazar lo desconocido y dar ese paso, o se aferraría a la seguridad de su historia previas? Como un eco en su mente, la pregunta reverberó. ¿Qué es lo que realmente quiero a partir de ahora? Valeria se encontraba en el umbral de un cambio trascendental. Había dedicado semanas a cimentar las bases de su nueva vida, y cada pequeña decisión había llevado a este momento clave. La invitación a trabajar con Marco representaba no solo un crecimiento profesional, sino también una validación de su búsqueda por la autenticidad. Mientras se preparaba para tomar la decisión final, se dio cuenta de que estaba lista para abrazar tanto el riesgo como la oportunidad. Decidida, se sentó a conversar con Marco una vez más, esta vez con una firmeza renovada. «Acepto tu oferta», le declaró, sintiendo que cada palabra se tornaba tangible. Una ola de energía recorría su cuerpo. Era el primer paso hacia una vida en la que podría ser verdaderamente ella misma, lejos de las expectativas familiares que tanto la habían limitado. Como días de trabajo juntos se traducían en una sinergia creciente, la transformación de su taller comenzó a cobrar vida. Marco, con su vasta experiencia, se convirtió en un mentor que guiaba cada proyecto con paciencia y sabiduría. Valeria no solo aprendía sobre mecánica, sino también sobre el arte de formar un equipo, construir una comunidad y fortalecer su voz en un ámbito donde siempre había sido vista como la heredera más que como una protagonista. Tal vez el cambio no fue tan sencillo. Esa sombra familiar todavía la seguía, pero la confianza que estaba ganando día a día repitió la pregunta más poderosa en su mente. ¿De quién es esta vida? Cada respuesta la acercaba un poco más a la liberación que tanto había anhelado. Su conexión con Rafael también se profundizaba, y juntos empezaron a esbozar un sueño en el que su taller no solo reparaba vehículos, sino que también creaba un espacio de aprendizaje y expresión. A medida que el taller crecía en creatividad, Valeria decidió invitar a su familia a la inauguración del nuevo espacio. Quería que ellos fueran testigos de su transformación, no solo como la hija obediente que había sido siempre, sino como una joven decidida a marcar su propia trayectoria. Con nervios y entusiasmo, trabajó día y noche para asegurarse de que todo estuviera perfecto, desde la rehabilitación del espacio hasta la planificación de un evento que evidenciara su evolución. El día llegó, y la sonrisa de Valeria se iluminó a medida que veía a su madre y a su padre entrar al taller. La atmósfera repleta de sonrisas, risas, y el aroma de aceite y metal fresco les daba la bienvenida. A medida que les mostraba las áreas, explicando cada rincón y cada detalle, pudo ver el cambio en sus rostros. Vale la pena el esfuerzo y las horas para demostrar que había tomado el control de su destino. Cuando la noche cayó, la emoción culminó en un brindis donde Valeria compartió su historia. Hoy no solo renuevo un taller, renuevo mi vida. Estoy aquí, y estoy lista para ser la dueña de mi propio destino, dijo, sintiendo la mirada de su familia que ya empezaba a entender su camino. La aprobación era palpable. Como señales de apoyo comenzaron a florecer en sus rostros, el espacio comenzó a llenar de una nueva energía. Su madre, con lágrimas en los ojos, finalmente se acercó y la abrazó. Siempre quise lo mejor para ti, Valeria. Estoy orgullosa de ver a la mujer que eres, susurró.
Esa validación interna la llenó de un sentido de propósito que nunca había sentido en su vida de antes. No era solo la hija de un empresario exitoso, era una innovadora, una creativa, una mujer que había tomado las riendas de su vida. Un nuevo capítulo se había abierto, donde sus pasiones se entrelazaban con su valía. A través de Marco, Rafael y su propia familia, Valeria había conquistado sus miedos, desafiado las expectativas y reafirmado su visión. Un espacio donde el corazón y la mecánica coexistían en armonía. La vida de Valeria ya no era una serie de expectativas que cumplir, sino un viaje en el que cada día contaba. Había aprendido a arriesgarse, a defender sus sueños y a manifestarlos diseño tras diseño, arreglo tras arreglo. Era la arquitecta de su propio camino, el taller era su lienzo y cada proyecto, una declaración de su identidad. Con el cierre de esta fase, Valeria miró hacia adelante, lista para enfrentar lo que viniera. Su viaje todavía tenía mucho por ofrecer, y la emoción de lo desconocido era un faro que iluminaba su futuro. Ahora, tú también puedes ser parte de estas historias de superación personal. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.